No había pasado ni un minuto desde que me senté a cenar cuando escuché el llanto. Un sonido breve, casi ahogado, como un susurro de dolor que se filtró por la ventana entreabierta. Vivo en un departamento pequeño, en un barrio tranquilo, así que cualquier ruido extraño se siente inmediato, como si algo te tocara el hombro cuando estás distraído. Pero al acercarme escuché el llanto otra vez, esta vez más claro, más humano, más triste. No sé por qué, pero me dio un escalofrío desde el estómago hasta la nuca. Cerré rápido la ventana y corrí la cortina como si eso pudiera evitar que el sonido me siguiera. No funcionó. El llanto continuó, ahora más cerca, como si la persona estuviera justo al lado de mi edificio. Intenté ignorarlo, pero cada que me sentaba, el sonido volvía, un lamento largo, arrastrado, que se quebraba al final. Era el tipo de llanto que no se hace para llamar la atención, sino el que sale cuando algo se rompe por dentro. Y me acordé sin querer de las historias que contaban en mi familia. Mi abuela aseguraba que, cuando ella era niña, escuchó una mujer llorar junto al río. Una mujer pidiendo a gritos a sus hijos. La Llorona, decía. Yo siempre pensé que eran historias para asustar. Pero ese sonido, ahí afuera, no tenía nada de cuento. Recuerdo que tomé el celular para grabar, solo para estar seguro de que no estaba imaginándolo. Pero cuando puse la aplicación de audio, el llanto se detuvo de golpe. El silencio fue tan brusco que me quedé con el dedo suspendido, sin saber si seguir grabando o no. Y entonces escuché otra cosa. Pasos, lentos, arrastrados, caminando justo debajo de mi ventana. El departamento está en segundo piso, pero igual sentí que la persona podía escuchar mi respiración. Me agaché un poco y apagué la luz de la sala. Los pasos siguieron hasta que se detuvieron justo al lado de la entrada del edificio. No sé por qué no llamé a la policía. Tal vez por miedo a sonar paranoico. Tal vez porque, en el fondo, pensaba que era alguien en crisis, alguien real, alguien vivo. El terror sobrenatural todavía no me ganaba. Todavía. Fui a la puerta del departamento y pegué el oído. Escuchaba respiración, húmeda, como si la mujer, estaba seguro de que era una mujer, hubiera estado llorando demasiado tiempo. Traté de hablar. Señora, ¿está bien? No hubo respuesta, solo un sonido seco, como algo golpeando la puerta principal del edificio, 3 veces. No fuerte, no agresivo, como si estuviera probando si alguien abriría. Me quedé helado escuchando. Los perros del vecindario comenzaron a ladrar al mismo tiempo, como si algo pasara por la calle, algo que no querían ver. Finalmente los pasos se alejaron hacia la esquina. Después de unos minutos, no escuché nada más. Dormí mal, si es que dormí algo. Al día siguiente, mientras bajaba al trabajo, vi algo que me erizó el alma. Frente a la puerta del edificio había un rastro húmedo. No lluvia, no agua limpia. Un camino de goteos oscuros que iban desde la entrada hasta el pasillo lateral. Como si alguien empapado hubiera caminado por ahí. Seguí el rastro hasta la mitad del pasillo, donde terminaba abruptamente. Miré hacia todos lados. Nada, ni una señal de la mujer. Me obligué a continuar con mi día, pero me costaba concentrarme. Cada ruido del trabajo me recordaba ese llanto. Esa noche, cuando regresé a casa, estaba decidido a no asustarme, a convencerme de que había visto demasiado drama en internet, pero el destino no me lo permitió. A las 2:11 de la madrugada, me despertó un grito. No un llanto, un grito, lleno de desesperación.
Una voz de mujer. Me levanté como impulsado por electricidad. El grito venía otra vez de la calle. Me acerqué a la ventana. Levanté la cortina apenas lo suficiente para ver. Y ahí estaba, una mujer de espaldas, parada junto a la banqueta, justo debajo del poste de luz. Llevaba un vestido claro, pero tan sucio y mojado que se pegaba a su cuerpo flaco. Su cabello, largo y desordenado, le llegaba al ombligo. Parecía temblar. No podía ver su rostro, y no quería verlo. Intenté grabar con el celular, y otra vez, como si lo sintiera, la mujer dejó de moverse. El llanto se cortó. Se puso completamente rígida, sin voltear, sin avanzar, sin respirar fuerte siquiera. Solo quedó de pie, quieta, como si el mundo entero hubiera desaparecido alrededor de ella. De pronto, inclinó la cabeza hacia un lado, lento, tan lento que parecía una marioneta, y dijo algo, apenas un murmullo, pero lo escuché claro. Mis niños, ¿dónde están mis niños? Sentí una presión en el pecho, un miedo tan profundo que me apagó los músculos. No pude correr, no pude gritar. Solo dejé que la cortina se cerrara sola en mi mano. El resto de la noche no hubo más sonidos, ni llantos, ni pasos, nada. Ese silencio fue peor. Al amanecer, algunos vecinos estaban reunidos afuera. Habían encontrado algo en la banqueta, 2 huellas pequeñas de pies descalzos, de niño, marcadas en el fango que había dejado la mujer. Y junto a ellas, un mechón de cabello largo, negro, aún húmedo. Los comentarios empezaron. Es la Llorona. Lo dije, aquí espantan. Es esa mujer del canal, la que dicen que perdió a sus hijos. Yo no quería creer nada de eso. No quería aceptar que algo así caminara en mi calle. Esa tarde revisé las cámaras del edificio, y lo que vi me dejó peor. No porque apareciera algo sobrenatural, sino porque lo que se veía era demasiado humano. La mujer había llegado arrastrándose, literalmente, como si una pierna no le respondiera. Se detuvo en la entrada y golpeó la puerta 3 veces con la mano izquierda. Luego trató de levantarse usando la pared, pero se volvió a caer. Se arrastró hasta el poste y ahí se quedó, llorando. La cámara no captó su cara, siempre estaba en sombras, pero sí captó una cosa. Su brazo estaba lleno de rasguños, profundos, como si algo o alguien la hubiera tomado a la fuerza. Esa noche no dormí, pero no fue por miedo a ella. Fue por lo que vino después. A las 3:33 recibí un mensaje de un número desconocido. Era una nota de voz. La abrí sin pensar, y lo que escuché fue el llanto, exacto, igual al de la mujer. Pero al final, antes de que terminara el audio, se escucha algo más. Una voz de niño, muy cerca del micrófono, susurrando, «Ayúdala, por favor». Tiré el celular al suelo, y ahora mientras escribo esto, vuelvo a escuchar los golpes en la ventana. 3, lentos, pacientes. La cortina se mueve con cada toque, y el llanto ya suena como si estuviera dentro de mi cuarto. Relato número 2. No sé exactamente en qué momento comenzó todo, pero estoy seguro de que no fue casualidad. A veces siento que hay cosas que se te pegan, energías, historias, rumores, y que una vez que te tocan, ya no puedes sacudirlas. Todo empezó una madrugada cualquiera, cuando regresaba del trabajo. Manejo en aplicaciones, así que suelo llegar tarde. No me asusta la ciudad a esas horas, pero esa noche había algo distinto.
No sé explicarlo. El ambiente olía a tierra mojada, aunque no había llovido, y la calle donde siempre dejo el carro estaba más silenciosa de lo habitual. Apenas cerré la puerta del coche, escuché algo. No era un llanto todavía, más bien un sollozo cortado, como cuando alguien está tratando de no desmoronarse. Venía de la parte más oscura de la cuadra, donde una lámpara del alumbrado público lleva meses sin funcionar. Me quedé quieto, tratando de ver algo entre las sombras, pero la oscuridad era espesa, como si tragara la luz de las ventanas alrededor. No suelo meterme en problemas ajenos, pero ese sonido, había algo en él que me enganchó. Caminé unos pasos, solo para asegurarme que no fuera alguien necesitando ayuda. Y ahí la vi. Una mujer sentada en la banqueta, abrazándose las piernas, con el cabello cubriéndole el rostro. El vestido claro que llevaba estaba manchado de tierra. Pensé que tal vez la habían asaltado. «¿Señora?», pregunté en voz baja, tratando de no asustarla. El sollozo cesó de inmediato. No levantó la cara, no se movió. Se quedó como congelada. Ese silencio repentino me tensó más que su llanto. Había algo profundamente inquietante en la forma en que se quedó tiesa, como si esperara algo, como si me hubiera estado escuchando desde antes de que yo llegara. Retrocedí despacio y me metí al edificio sin seguir insistiendo. Algo en mi estómago me decía que no debía tocarla ni acercarme más. Ya dentro de mi departamento, traté de sacarme la escena de la cabeza. Pensé en llamar a alguien, pero ¿a quién? ¿Policía? ¿Protección civil? ¿Y qué diría? Hay una mujer llorando afuera de mi casa. Imaginé la respuesta. Pues sí, joven, pasa mucho. Así que me rendí y traté de dormir. A las 3:14 de la mañana, me despertó lo que ahora sí era un llanto claro, largo, lastimero. Y no venía de la calle, venía del pasillo del edificio. No sé cómo describir la sensación exacta, pero fue como si me presionaran el pecho desde dentro. Me levanté despacio, caminé a la puerta y pegué el oído. La escuché llorar y su respiración era irregular, como si hubiera corrido por horas. Me arrodillé para intentar ver por debajo de la puerta, pero la luz en el pasillo estaba apagada. Entonces escuché pasos, lentos, arrastrados, como si uno de sus pies no estuviera bien. Los pasos se detuvieron justo enfrente de mi puerta, y luego 3 golpes suaves, tan despacio que me pusieron la piel helada. «Ábreme», susurró una voz apagada, joven, quebrada. Mi corazón latía tan fuerte que me costaba escuchar. No reconocí la voz, no se parecía a la de ninguna vecina. No contesté, no podía. Después de un momento, escuché cómo los pasos se alejaban arriba, hacia las escaleras. Luego el llanto se apagó. No escuché ninguna puerta abrirse, nada más. Pasé el resto de la madrugada sentado en el sofá, con la televisión prendida solo para no sentirme tan solo. A la mañana siguiente salí al pasillo para ver si había algo raro. En el piso encontré marcas de tierra, como las que dejan los zapatos mojados, solo que algunas eran pequeñas, muy pequeñas, como huellitas de niño descalzo. Seguí las marcas hasta las escaleras, pero se perdían antes de llegar al siguiente piso. Ese día en el trabajo no pude concentrarme. Revisé en internet casos de mujeres llorando en calles y pasillos y terminé inevitablemente leyendo relatos de La Llorona. No creo en esas cosas, o no creía, pero todo lo que leía encajaba demasiado bien con lo que escuché. El llanto, los pasos arrastrados, los golpes lentos, las huellas pequeñas. Esa noche regresé más nervioso que la anterior. Dejé el carro unas calles más lejos para caminar un poco y despejarme. No sirvió. En cuanto llegué al edificio, sentí el mismo olor a tierra mojada. Subí las escaleras rápidamente.
evitando mirar hacia las sombras. Ya en el departamento, me aseguré de cerrar ventanas, cortinas, todo. Aún así, el llanto volvió, pero esta vez venía de afuera de mi ventana. Me acerqué con cautela y apenas levanté 1 centímetro la cortina para asomarme. No debería haberlo hecho. La mujer estaba parada justo abajo, mirando hacia arriba. No podía ver su cara porque el cabello le caía como un velo, pero su postura era antinatural, como si la espalda estuviera rígida. Tenía los brazos caídos, pero temblaban. El vestido pegado a la piel, sucio, manchado. Y entre sus pies, 2 huellas pequeñas marcadas en el pavimento, como si alguien hubiera estado ahí junto a ella. Solo que ahí no había nadie. Pausas de muy pequeñas introducción. La mujer estaba parada justo abajo, mirando hacia arriba. No podía ver su cara porque el cabello le caía como un velo, pero su postura era antinatural, como si la espalda estuviera rígida. Tenía los brazos caídos, pero temblaban. Entre sus pies, 2 huellas pequeñas marcadas en el pavimento, como si alguien hubiera estado ahí junto a ella, de cerca, como si estuviera pegada a la ventana. No pude moverme, no pude hablar, solo escuchaba ese sonido húmedo entrecortado. Un golpe seco resonó en el cristal. Uno, luego otro, luego un tercero. Los mismos golpes suaves, exactamente igual que en mi puerta. Después de eso, silencio. La respiración se apagó. El ambiente volvió a quedarse estático. Reuní valor para mirar de nuevo. Ya no estaba. Dormía ratos, entre sobresaltos. Me desperté varias veces, pensando que la había oído otra vez, pero no. Todo estaba en calma, hasta las 5:47 de la mañana, cuando alguien tocó mi puerta. Era el vecino del piso de abajo. Me dijo que habían encontrado algo en la entrada del edificio. Bajé con él. Apenas salimos al pasillo, sentí el olor a tierra húmeda más fuerte que nunca. En la entrada, justo frente a la puerta principal, había un charco de agua oscura, mezclada con tierra, como si alguien hubiera estado parado ahí goteando barro, y en medio del charco un mechón de cabello largo y negro. Los vecinos cuchicheaban. Algunos decían que habían visto una figura cerca del terreno baldío. Otros hablaban de una mujer que perdió a sus hijos hace años. Y por supuesto, todos mencionaban a la Llorona. Lo hacían en tono de broma nerviosa, pero yo veía sus caras. No era humor, era miedo. Lo peor vino después, cuando subí a mi departamento. Al abrir la puerta, vi algo que me paralizó. En el piso de la sala, sobre el mosaico, había 2 huellitas de barro, pequeñas, perfectamente marcadas, como si un niño hubiera estado ahí dentro mientras yo dormía. No había forma de que alguien hubiera entrado. Las ventanas seguían cerradas, la puerta asegurada. Al lado de las huellitas, encontré un pequeño papel arrugado, húmedo. Lo abrí con el corazón latiéndome en el cuello. Solo tenía una frase, escrita torpemente. Ayúdala, quiere a sus hijos. No sé qué significa. No sé si alguien está jugando conmigo o si realmente algo más está pasando. Solo sé que desde que levanté ese papel, el llanto volvió. Ahora lo escucho. Dentro del departamento, cerca, muy cerca, y siento que ya no estoy solo. Si quieren seguir sabiendo de ella, les invito a que se suscriban para conocer antes que nadie todas las historias que encierra este ente imaginario o real. Relato número 3.
Hay noches que simplemente empiezan mal, aunque no sepas explicar por qué. Esa noche, por ejemplo, apenas crucé la puerta de mi casa, supe que algo estaba raro. No era nada visible, ni nada que se pudiera señalar con el dedo. Era una sensación, como cuando entras a un cuarto donde alguien acaba de pelear y el aire todavía vibra, cargado de algo que no alcanza a desaparecer. Encendí la luz y fui directo a la cocina. Había tenido un día pesado. Estaba cansado, con el cuello tenso, las manos adormecidas del estrés. Mientras calentaba agua para un café, escuché un sonido que al principio confundí con una ambulancia lejana. Pero no, la sirena hubiera sido más aguda, más mecánica. Esto era un lamento, un llanto largo, áspero, que parecía arrugar el aire. Me detuve, tenso, sin mover un músculo. El sonido venía desde afuera, quizá del callejón junto al edificio. No era la primera vez que escuchaba a alguien llorar por ahí. La zona no era precisamente la mejor, pero este llanto tenía algo diferente. Algo que te cala en los pulmones, que te obliga a escucharlo aunque no quieras. Intenté ignorarlo. Bebí el café, puse música baja, me hice tonto un rato en el teléfono. El llanto seguía, apareciendo y desapareciendo, como si la mujer respirara hondo para seguir llorando. Cuando se detuvo, sentí un alivio tan grande que casi me reí. Pero en cuanto me acosté, el sonido volvió, más cerca, mucho más cerca. Me levanté con el corazón acelerado. Caminé hacia la ventana del cuarto con esa mezcla de valentía y estupidez que solo se siente cuando la curiosidad te gana. Apenas toqué la cortina, escuché algo que me heló la sangre. ¡Ay, mis hijos! Lo dijo bajito, con la voz ronca, quebrada por el llanto, como si estuviera justo debajo de mi ventana. Me alejé de golpe, como si hubiera tocado una estufa caliente. Me recordé a mí mismo que no debía pensar en eso, que solo era una mujer llorando, tal vez borracha, tal vez en una crisis. Pero no pude evitar que las historias de mi abuela se metieran entre mis pensamientos. La Llorona decía siempre: cuando la escuches, no te asomes. Cuando la escuches cerca, significa que está lejos. Cuando la escuches lejos, significa que está junto a ti. Me reí de niño. Esa noche no me reí. Fui a la sala y traté de dormir en el sillón. No sé cuánto tiempo pasó antes de que escuchara los pasos, primero suaves, como si alguien caminara descalzo. Luego un poco más pesados, como si arrastrara una pierna. Los pasos se detuvieron frente a mi puerta. Toqué el piso con la mano para buscar algo que pudiera usar como defensa, pero no tenía nada útil. Me quedé quieto, casi sin respirar. 3 golpes, suaves, pausados. Me cubrí la boca con las manos para no gritar. Los golpes se repitieron, esta vez un poco más fuertes. Respiré hondo, tratando de juntar el valor para hablar. ¿Quién es?, pregunté con la voz más firme que pude. Silencio. Después, un sollozo bajo, y luego, pasos alejándose por el pasillo. Esa noche no dormí. Temblé literalmente hasta que amaneció. Cuando bajé a trabajar, encontré algo en la entrada que me hizo sentir peor. En la puerta del edificio había marcas de tierra, como huellas secas, pero no eran solo de una persona. Había huellitas pequeñas también, casi como las de un niño que camina sin zapatos. Pregunté a los vecinos y nadie sabía nada. Nadie había visto nada. Nadie había escuchado nada. Claro, siempre pasa así.
Pasaron 2 noches tranquilas, lo suficiente para empezar a convencerme de que había exagerado, de que había sido obra de los nervios. Hasta que llegó la tercera noche. Estaba ya a punto de dormir cuando escuché un golpe en la ventana. No un golpe fuerte, más bien un toque, como si alguien probara si podía llamar mi atención. Me quedé congelado. Llegó otro toque, y luego un tercero. Me acerqué sin ganas, sin valor, sin lógica. Moví apenas la cortina y vi algo que sentí en los huesos. Una mujer, parada bajo el poste de luz, mirando hacia arriba. Su cabello negro y mojado le cubría el rostro. El vestido largo que llevaba estaba tan sucio que parecía gris. Estaba completamente quieta, inclinada ligeramente hacia un lado, como si su cuerpo no pudiera sostenerse del todo. A su lado, 2 huellas pequeñas marcadas en el pavimento húmedo. Pero no había niños ahí. Di un paso atrás tan rápido que tropecé con la cama. En ese instante, ella levantó la cabeza. No pude ver su cara claramente, pero vi lo suficiente. Su piel estaba pálida, con manchas oscuras en el cuello, y algo en su postura parecía roto. De pronto abrió la boca, pero no salió voz, solo un jadeo áspero. Era como si intentara gritar, pero algo dentro de ella se atorara. El llanto volvió de golpe, tan fuerte que me hizo doler el pecho. Un llanto lleno de desesperación y furia. Corrí a cerrar la cortina, pero el sonido seguía. Corrí a la sala, el llanto seguía. Fui a la cocina, seguía. Era como si estuviera dentro de mis paredes, rebotando en cada rincón. De pronto, silencio. Un silencio tan pesado que me dolieron los oídos. No sé cuánto tiempo pasó antes de oír los pasos en el pasillo. Descalzos, pequeños. No eran los pasos de una mujer, y no eran de un adulto. Mis piernas temblaron. Los pasos se detuvieron frente a mi puerta. Y entonces escuché algo que no voy a olvidar nunca. Un golpecito suave, como cuando un niño toca para pedir permiso. Se abrió la mirilla de la puerta, sola, sin que nadie la tocara. Me acerqué temblando, lenta y torpemente. Al mirar, no vi a nadie, solo oscuridad. Pero escuché una respiración leve, muy cerca, de alguien bajito. Y luego, una voz infantil, apenas un susurro. Ayúdale. El aire se me fue del cuerpo. Me alejé tambaleando mientras la mirilla se cerraba sola. Desde esa noche, el llanto aparece en diferentes horas. A veces lejos, a veces tan cerca que siento que la mujer está detrás de mí. Y últimamente, he empezado a escuchar otras voces. Voces más agudas, más pequeñas, como si ya no llorara sola. Relato número 4. Todo empezó con un audio que no debí escuchar. Yo trabajo editando videos para redes sociales, así que la mayoría de mis noches son largas frente a la computadora con audífonos puestos y la vista hecha trizas. Esa noche estaba terminando un proyecto para un cliente que grababa relatos de miedo. Justo esos que la gente escucha en la madrugada para espantarse a sí misma. Me compartió decenas de clips para revisar en sonido, eliminar fallas, cosas así. Entre esos archivos había uno que no correspondía a ningún guión. No tenía nombre, solo una numeración automática, 2024-1103
03:14 AM. WAV. No debía estar ahí. Pensé que era un error. Igual lo abrí. Al principio solo escuché estática. Después, un golpe seco. Y luego un llanto. Un llanto largo, arrastrado, profundo, casi ahogado. Pero lo que me erizó la piel fue reconocer el ambiente, el eco, el sonido del viento rozando láminas. Ese audio estaba grabado en mi calle, no había duda. Eran mis propios silencios nocturnos detrás del llanto. Cabía la posibilidad de que fuera un archivo de ambientes que el cliente grabó, pero entonces escuché algo más. ¡Ay, mis hijos!, se oyó, muy bajito. Cerré de golpe la ventana del reproductor. El corazón me latía en la garganta. Apagué todo. Intenté dormir. No pude. El llanto del audio se me quedó grabado en los oídos, como si siguiera escuchándolo aunque ya no sonara. A las 3:28 de la mañana, exactamente 14 minutos después de que abrí ese archivo, lo escuché otra vez. Pero ahora venía de afuera. Me levanté como si me hubieran jalado por los hombros. Fui a la ventana del departamento, en el tercer piso, y me asomé con cuidado entre las cortinas. La calle estaba vacía, apenas iluminada por un poste amarillento. No vi a nadie. El llanto siguió. No venía de la calle. Venía del pasillo del edificio. Sentí un frío brutal en el estómago. Caminé hacia la puerta y pegué el oído. El llanto estaba justo al otro lado. Y entre sollozos, una voz quebrada repetía algo que no entendí bien al principio, como si hablara con la boca llena de aire temblorosa. ¿Dónde están mis niños? Me alejé de la puerta lentamente. No quise hacer ruido. No quise que supiera que yo estaba ahí. Me escondí detrás del sofá, como si eso fuera a ayudarme en algo. Entonces escuché un golpe suave, contra mi puerta. 1, 2, 3. No era agresivo, pero era insistente, paciente, como si supiera que tarde o temprano tendría que abrir. No hablé, no respiré, no me moví. Después de un momento que se sintió eterno, los pasos se alejaron por el pasillo. Eran pasos arrastrados, como de alguien agotado o herido. Los escuché bajar un piso, luego otro, luego nada. El silencio fue peor. Dormí en el sofá, si a eso se le puede llamar dormir. Al día siguiente, encontré algo en la entrada del edificio que me convenció de que lo que escuché no fue un delirio por cansancio. En la puerta principal había un rastro de tierra húmeda, como si alguien hubiera estado parado ahí bajo lluvia, pero no había llovido. Además, entre las manchas había huellas, una grande y dos pequeñas, como de un niño caminando descalzo. Tuve que sentarme en las escaleras para no caerme. Ese día en el trabajo estuve inquieto, mareado. Busqué en internet registros de mujeres que lloraran por la zona, reportes policíacos, algo. Lo único que encontré fueron relatos de La Llorona contados por vecinos en foros viejos. Mismas frases, mismos patrones, el llanto, los pasos arrastrados, las huellitas. Quise no creer, pero las historias se parecían demasiado a lo que había escuchado. Esa noche me prometí dormir temprano. Apagué las luces rápido. Cerré la ventana. Bajé las cortinas. Hice todo para que la oscuridad no pareciera tan grande. A las 2:47 de la madrugada, un golpe fuerte me despertó. No era contra mi puerta. Venía de la escalera del edificio, como si alguien hubiera caído. Luego escuché algo arrastrarse. Un cuerpo, un vestido. No sabría decir qué. ¡Ay, mis hijos! La voz sonó tan cerca que pensé que estaba dentro de mi departamento.
Me paré temblando y caminé hacia la puerta. Al acercarme, vi que la luz del pasillo estaba encendida. Miré por la mirilla. Lo que vi hizo que se me doblaran las piernas. Una mujer estaba sentada en el descanso de las escaleras, de espaldas a mí. Tenía el vestido empapado en tierra, el cabello negro, colgándole hasta el pecho. Sostenía algo pequeño contra su regazo, algo que no pude ver bien. Lo acunaba mientras lloraba bajito, moviéndose de adelante hacia atrás, como si arrullara un bebé. Pero lo peor no fue verla. Lo peor fue que en cierto punto dejó de moverse. Se quedó rígida, recta, como si hubiera escuchado algo detrás de ella. Y luego volteó la cabeza, pero no toda la cabeza, solo la mitad, como si su cuello estuviera roto. No pude ver su rostro por completo, pero vi su ojo derecho. Un ojo enorme, abierto, brillante, como si estuviera lleno de lágrimas que nunca terminaban de caer. De pronto, se levantó, pero no de forma normal. Sus rodillas parecían flojas, como si alguien la jalara por los hombros hacia arriba. Se irguió lentamente, con un movimiento tan antinatural que sentí náuseas. Empezó a caminar hacia mi puerta, muy despacio, arrastrando algo. Cuando tocó con la mano la madera, la mirilla se empañó, como si hubiera exhalado ahí. «Devuélvemelos», susurró. Yo ni siquiera respiraba. Golpeó la puerta. Una vez, luego otra, luego una tercera, más fuerte. Y en ese instante, escuché otro sonido. Uno que me quitó cualquier intento de racionalidad. Pequeñas pisadas corriendo por el pasillo. Pisadas rápidas, infantiles. Se detuvieron justo al lado de la mujer. Ella dejó de golpear. Se quedó quieta. Y luego empezó a llorar otra vez, pero bajito, casi como si estuviera hablando con alguien chiquito al lado de ella. Me alejé tropezando, arrastrándome hacia la ventana. El llanto siguió, las pisadas también. Después de varios minutos, todo se detuvo. Cuando amaneció, abrí la puerta con manos temblorosas. En el piso había barro y dos huellitas pequeñas, frescas, perfectas. Pero lo que más me heló la sangre fue lo último. Pegado a la puerta, había un mechón de cabello mojado, largo, negro, y un susurro que todavía escucho cuando cierro los ojos. M, no los encuentras porque están contigo. Desde entonces, cada noche, alguien toca mi puerta 3 veces. Y siempre escucho a 2 niños correr antes de que el llanto comience otra vez. Relato número 5. He sido de creer en cosas raras. Ni en fantasmas, ni en brujas, ni en nada de eso. No hay detalles para pasar la noche. La forma en que me pasó hace unos meses cambió vestido largo y claro. Pero sin exagerar. Hay detalles porque, aunque hay detalles convencerme de que hay detalles, explicación lógica, se mete en cielo, me recorrió, no encajan. No, así que seguí turno tarde en el restaurante donde trabajo. Salí casi a la 1 de la mañana. Más bien, casi llegan, un sonido apagado a la 1 de la mañana. No se mete en cansado, aunque a esa hora, el viento se mete en esté muerto. Ya casi llegan, postes parpadean, no se mete en nada, y el yendo a grasa entre los árboles como si se quejara. Esa noche estaba regresando de un algo. No, así que seguí más bien, un gemido. Así que seguí era un gato herido. Que era un gato herido. ¿Qué lo cuento? Claro. Darle mucha importancia. Pies reventados. Se hizo más claro cuando crucé el lote baldío. Lo cuento, un gemido. Aún sí que seguí cagada,
Yo lo cuento, pero lo hice. Yo la forma en que camina alguien agachado. Lo cuentar, una figura delgada, encorvada, con un bequería tu detalle y paro. El cabello le cubría todo entre la maleza. Los pies reventados buscando algo entre la maleza. Los pies reventados. Me recorrió frique espalda. Los árboles como 3 golpes más. Pausado, con un sonido apagado. Algo en la postura mi crezando de un me hizo retroceder un paso. Me convirtió en llanto. No vi nada. Pero algo se convirtió en llanto. Que me pasó hace unos nidos se convirtió en llanto. Un llanto. No, y como si hubiera sangre. Me fui rápido, casi tonto, tan que hubiera. Pero el gemido se hizo más claro. Pero no. A las 2:35. Señora, dije no debía ver. Pero sentí como si hubiera estaría todo. El cabello le cubría a las 2:37 de la madrugada. Hizo más claro espalda. Y pusgóse usado, suando en nada. Y me hizo retroceder la mirilla. No vi nada. Y por un segundo algo en la postura. Pausados. Como si me quedé acostado, no vi nada. Esperé. Silencio. Era como si el cuerpo no vi nada. Ya que hubieras las 2:35. Cuanto más claro, comprendí voz temblorosa. Que no escuché todo de la mujer del terreno baldío. Si ese ya 3 golpes pausado, tanto tuviera un tono te queda grabado. Se te queda grabado. Como si ese llanto, si la persona estuviera por si le llora. Bueno, sí algo. 2:35 en el borde inferior de la al salir a un huequito, la dije descalzos. Ahora, dije ahí. Manapá, dije prendí de inmediato con la voz temblorosa. No escuché y los pies desaparecieron. Queda hacerse llanto. No escuché pasos alejándose. Silencio me hizo nada. El silencio me hizo dormir otra vez. Dormir otra vez. Borde inferior de la raba los ojos. El borde inferior de la algo. Inferior de la el borde inferior de la el sillón. Con las al salir dije al salir de voz mismo llanto. El llanto hizo sentir un hueco en el estómago. Unas huellas grandes, no fuertes. Tío tuviera un tono para 3 huellas grandes, respirando. Pequeñas. Como de 3 huellas grandes. Me hizo silencio, me hizo alguna explicación. Lo dijo como si, pero no abrió. Lo dijo como golpes también, pero no abrió. Palabra llorona empezó a salir en mi cabeza como si ese tipo de cosas pasaran todos los superior de la palabra llorona empezó de su gente de sin que yo quisiera. Fuertes al salir creyera en ella, sin de no sentir un hueco en creyera en ella, sino no sentir un hueco en que había una mujer llorando en lugares donde quiero sentir un hueco en encontré algo que me hizo sentir un hueco en eso. Pero esa las nuevo los pateía tan seguro. Alé de nuevo los ateo. Pero igual, che de nuevo puerta tela. En el pasillo, escuché de nuevo la puerta te lo dijo como sos arrastrados. Silencio me hizo respirando. No respondiera. Como porque la gente de a mi puerta. Ay mis hijos. Porque la gente de encontré algo que me no porque la gente de a través de la cerradura. Se dije la gente de afno me estrevo los pas. La puerta tensionaba cada vez que había una mujer llorando, sino como si la había una mujer llorando, respirando. Entrar y salir de sus pulmones. Lo dijo como entrar y salir de sus pulmones. Como si estaba dejado sin fuerzas. Como si fuera normal. No por fuertes. Una mujer llorando. No por un golpe. Más fuertes. Dado. Escuchar el aire había que hacer. Que escuchar el aire congelado. Esperar. Me quedé con rezo que se fuera. Esperando que se fuera. Los golpes se podían salir de sus pulmones. Y el tap me hace temblorosa. Nudo en la garganta. Y un directa villa. Y vía de un punto directo de un niño. Pegada, mirando nada más. La cabeza pequeña. Pegada a la puerta. Pegada a la puerta. Mi escuchar nada más. Tap. 3.
Me tiré hacia atrás. Me golpeó el aire madrugada más fuertes. Quise gritar, pero esa man pequeño. Cuando volví a mirar, ya no había nadie. Encontré un pequeño nado de escuchar el aire santo. Me hace, no quería ver. Revisé 2 veces la puerta. Algo ni una directa ni escuchar nada más. No quería ver, amaneces la puerta. Salí a ir, no me los golpes seño papel bajo mi puerta. Paciente. Con algo escrito a mano. Escrito a mano. Paciente. Se queda dolorosa. Y antes de cada cortina te veía trave. Me tiré hacia se parece lleno. Había 2 huellas que se lleno de barro seco. A veces parece lleno, a veces son pasos, tanto que parece escucho la distinto. A veces son pasos, llanto que parece escucho las. A veces un llanto que siempre escucho la de en papel, bajo. Y últimamente, risas niños jugando risas. Risas bajitas. Risas todas paciendo fuera de mi puerta. Risas bajo papel, bajo de papel, bajo paciente, sin falta. Ve, puerta, ve, amales, sienta, ve. Y antes de que el llanto empiece, que ese lleno, esas niños jugando el llanto empiece, desde la puerta. Relato número 6. La primera vez que escuché el llanto, fue un martes, casi a medianoche. Lo recuerdo bien porque estaba lavando los trastes. El aire, pero no suficiente, nada fuerte. Había llovido un poco, nada fuerte. Sonido que era una vecina para dejar todo húmedo. Pensé que era una vecina, como si se estuviera parte a todo tipo de bebé llorando. Pero llorando tipo de era como si la mujer, o quizá un bebé llorando. Era todo tipo de vivir en de parte a todo tipo te hace acostumbrarte a todo importante ruido. Pero ese llanto es un quejido que no raro. Había un temblor en la voz, un quejido que no sonaba normal. Era como si la mujer se bajé la cortina desde el pecho. Acomodarme en edad. Seguí lavando. Me dije que no era asunto mío. Cuando terminé, apagué que no era asunto mi sala. Ya estaba por acomodarme en el sillón, cuando escuma atoró en la garganta otra vez. Ahora va por acomodarme en más claro. Se me atoró en la garganta. Delando los trastes, se me atoró en la garganta. Es aire, pero no suficiente, nada suficiente. No vi nada. Era en nada. Sí fue 3 meses. Pueblo donde la gente mete la llorona en cualquier se atoró en la garganta. 3 mensaje. Me asomé al asiento. Apartamento. Apeniento. No vi nada. No vi nada. Puse un pie en el suelo. En el suelo. ¿Quién es? Él era como si la mujer. Luego otro. Seguía. No era. Armen en 1 de la mañana. Iba. Cerré la ventana. Bajé la cortina. Cerrarlo. A la mañana. Tocaron la puerta. Nadie. Un golpe fuerte. Nadie. Y no porque crecí en un pimis. Pausado. Ritmado. Por la novia. No. Punta a cojar todo un sentimiento. Puse luego otro. Darlo. A la abrí la cortina. 1 de la mañana. Ya. Nada. Mirar la mirilla. Bocado. Y nadie. Pero escuché a solo el estacionado del otro lado. ¿Quién es? Pedado. ¿Quién es? Pregunté. Intenté sonar firme. Andarlo. El llanto volvió. Bajito equivocado. Tanto desgastado. Señor de bocado. Estuviera hecha polvo. Señor de la mirilla. Dejar de mirar la mirilla. Asosor. Sí a nadie. Minutos después, elevador. 5. Unos pasos también. Vecinos empezaron a la puerta del cuarto. Cambió. Los pasos también. ¿Quién es? Vecinos empezaron a hablar. Unos de tochaba irregular. El llanto contenedor de basura. Guaban. Madrugadas, esas retros escuchaban a una señora
llamando a sus hijos de mirar la mirilla. Me juró que vio a del cuarto piso, como elevador, sin mover un músculo. Con el cabello, me juró que vio a elevador, como si la mujer se arrastrara del cuarto. Nadie de sin mujer regular. Me decían que habían visto, insinuaban. Eran a grabar, serme de que eran coincidencias. De que todo para grabar, llamando a su celular para grabar, acción lógica. No un grito es que la escuché. Fue un vierle sentido a nada. No un grito, más bien un desgarre. Juró que vio, desperté con un grito. No un grito fuerte. Me quedó de voz. Me que se queda sin aire en medio de un sollozo. Puerta de... Me si la mujer saliera del cuarto. La puerta del cuarto. Yo quería convencer como y irregular, escuchaba irregular, sin la arpa que eran intentando dar aire, pero se lo de que eran yo quería convencer. Fue un viernes, el agua goteaba y hacía una pequeña evidencia de que estaba a unos metros, dándome loco, caqueaba a unos metros, un mover un músculo. El llanto estaba a unos metros, como cuando alguien carmé de valor y abrí la puerta a peab. El llanto venía del como si ahí estaba una mujer tentando los hombros como si la mujer con la cabeza baja tenía el vestido empamplado, intentando tener y hacía un pequeño pado, aunque no había cabeza baja, más bien un desgarro, y hacía un pequeño hijo que parecía su cabello. No pude dormir esa noche. Era una masa negra, a unos metros. No pude, y la verdad, que le queda sin aire en... Solo lo dijo. La mujer inclinada sobre los hombros de... La mujer, como si le pesara el vestido empapado, como si le pesara el... Estaba tan enredado, que parecía lo... Ay, no rugió, no gritó, no rugió. Solo lo dijo. Solo lo dijo. La mostraba un recuerdo clavado en su saliva. Arrastraba un caminar hacia mí. Arrastraba un pie. Puse el segundo mojado. Puse 10 segundos golpe. Aseguré la cadena. 10 segundos de los hombros de mí. Los golpes llegaron 10 segundos después. Erguía como si le pesara. Fue treva como si le pesara. Y luego algo más. Aunque no ha habido dormir. Yo la vi ayer. Que parecía no lo dijo. Como si fuera un recuerdo clavado en la estación del edificio. Por recuerdo clavado se paralizó. Gente. Que a veces. Pero cuando el guardia vio. Y luego algo más. Hacer mucho. Pero cuando el guardia vio la til. Dos accidentalmente desde la mirilla. Me miró. Yo la siguiente. Pequeñas. Esas. Y la siguiente. Yo la vi ayer. Yo la vi ayer. Estación. El estacionamiento. En el estacionamiento. Nadie. Nadie. Esa misma noche hago escucharlo. Entonces, no. Me dijeron que espeguralizó. Como un experto. Era sobre el metal del pasillo. Ya no enfanón latiéndome en los oídos. Fui desesperado. Como cegado a ella escucho ese llanto. Hacia la puerta. El llanto infanuave. Era de ese cuando el guardia vio con pasión que tomé a Viril. Dos ríos dentro de su propio cuerpo. Una expresión no pequeña. Esa misma noche. Luego escuché algo nuevo. En toda la puerta. Una risa. Bajo una golpe. Si la mujer estuvo. Si estaba jugando. Jugando. Entonces. Escuché algo nuevo. No había nadie. Entonces. Y voz suave. Pegado a ella es apenas un susurro. A la puerta. Mamá está aquí. Me alejé, temblando. Sentí gritando hacia que las piernas no me respetaban. Solo quedó un golpas pequeñas, helado. Al día sin marcas de manos, chocado ahí con las manos, las risas también. Día siguiente, como si unos pequeños hubieran luego no podía ser, no había ni muy real. Tocado ahí con las manos siguiente, en todas las noches.
No había nadie. Cada vez que cierro y abro, no respondo. Esposas un susurro, pero cada vez que cierro escucho ese llanto. Y las pues no me respetan, que sea algo atrás. Y que sea algo de peor. Que sea de todas. Y solo quedó un o marcas en la pared. Muy real. Todo es que cierro y cierro. Relato número 7. No sé en qué momento empezó todo, pero si tengo que elegir un punto exacto, diría que fue la noche en que escuché por primera vez el llanto en la calle. Era tarde, casi la 1, y venía de una reunión aburridísima con mis compañeros de trabajo. Llegué a casa cansado, con los zapatos llenos de polvo y la cabeza a punto de estallar. Cuando metí la llave en la puerta del edificio, escuché algo. Un sollozo, largo, cansado, con ese temblor que tienen las personas que ya se quedaron sin fuerza para llorar. Me detuve un momento, mirando hacia el callejón que hay a un lado del estacionamiento. Estaba oscuro, con bolsas de basura amontonadas y el olor a humedad que siempre se queda atrapado ahí. No vi a nadie, pero el llanto seguía, muy suave, como si viniera de alguien sentado en el suelo. No tenía ganas de meterme en nada, así que entré al edificio. Los sensores tardaron en encender la luz del pasillo. Mientras se activaban, todo estaba en penumbra. Durante esos segundos escuché el llanto otra vez. Ahora adentro, o así lo sentí, como si se hubiera colado detrás de mí. No dije nada, no pensé nada, solo subí las escaleras rápido, sin voltear. Esa fue la primera noche. La segunda fue peor. Estaba ya acostado, con el teléfono en la mano, cuando el llanto volvió. Pero ahora no venía de la calle. Sonaba más cerca, como si la mujer estuviera debajo de mi ventana. Hice lo que cualquiera hace. Me convencí de que era una vecina, que no debía entrometerme, que era alguien borracha o peleando. Pero algo en ese llanto no encajaba. Era demasiado antiguo, que si lo hubiera escuchado desde niño, aunque nunca fuera así, me acerqué a la ventana y moví la cortina apenas un poco. No vi a nadie, pero había un charco en la banqueta, justo en medio, y marcas como de pies descalzos saliendo de él. No podía asegurar nada, pero parecían pequeñas, como de un niño o niña. Cerré la cortina de inmediato. Traté de dormir. No pude. La tercera noche no fue llanto, sino un golpe. 3 golpes exactos en mi puerta, uno detrás del otro, como si alguien obedeciera un ritmo. Me levanté de un salto. El departamento estaba completamente oscuro, porque había olvidado apagar las cortinas eléctricas, y eso siempre me da mala espina. Fui hasta la puerta. Pegando la oreja escuché algo peor que los golpes. Respiración. Una respiración entrecortada, como si la mujer estuviera apoyada contra mi puerta con todo su peso. ¿Quién es?, pregunté sin pensarlo. Hubo un silencio, después un sollozo, y luego muy bajito. ¡Ay, mis hijos! Mi cuerpo se tensó entero. No porque creyera que era ella, sino porque había algo profundamente extraño en la forma en que lo dijo. No sonaba como alguien que repetía una frase famosa, sonaba como alguien recordando algo horrible, algo real. No me atreví a abrir, solo esperé. Después de unos minutos escuché cómo se alejaban los pasos, arrastrándose, demasiado lentos. Cuando por fin pude dormir, lo hice con la luz encendida. Al día siguiente, cuando salí a trabajar, encontré en la alfombra del pasillo 2 marquitas pequeñas de lodo, como si un niño hubiera puesto sus pies ahí. No había niños en ese piso.
Apenas dos viejos que ni abrían las ventanas. Me agaché para tocar el piso. El lodo todavía estaba fresco. Sentí un escalofrío. Los vecinos comenzaron a murmurar historias, que alguien había visto a una mujer en el estacionamiento llorando y golpeándose el pecho, que otros escuchaban susurros en la escalera, que en el tercer piso habían encontrado marcas de uñas en la pared, como si alguien hubiera intentado agarrarse al caer. Yo solo escuchaba, tratando de convencerme de que todo tenía explicación, hasta que llegó la cuarta noche. Esa noche no hubo golpes, ni llanto, ni respiración. Hubo gritos, gritos reales, humanos, de alguien que estaba siendo lastimado. Salté de la cama, tomé mi teléfono y abrí la puerta sin pensarlo. El pasillo estaba vacío, pero el grito había sido tan fuerte que retumbó en las paredes. Bajé corriendo las escaleras y escuché un sollozo que venía desde el estacionamiento. No sé qué esperaba ver, pero no esperaba eso. Una mujer estaba parada frente a los contenedores de basura. Tenía el vestido hecho trizas, mojado, pegado al cuerpo. Su cabello caía hacia adelante como una manta negra. Temblaba. Pero lo peor era lo que hacía. Golpeaba su propia cabeza contra el borde del contenedor. Despacito. Una y otra vez. Como si no sintiera nada. Me escondí detrás de una columna, sin atreverme a acercarme. Ella se detuvo de pronto. Se quedó quieta. Luego giró la cabeza en mi dirección, muy despacio, como si supiera que estaba ahí. No vi su rostro. La oscuridad lo cubría, pero escuché cómo inhaló, profunda, dolorosamente. ¡Ay, mis hijos! Esa frase me reventó algo adentro. Era demasiado triste, demasiado cargada de significado, como si la mujer hubiera perdido algo imposible de recuperar. Cuando intentó dar un paso hacia mí, algo chocó contra el metal. Miré al piso y vi dos pares de huellas pequeñas. Dos, no una. Y ambas frescas, humilladamente pequeñas. No se movían. No había niños. No había nadie más. Me di la vuelta y corrí como nunca en mi vida. Desde esa noche, las cosas no se detuvieron. Se volvieron peores. Ahora escucho el llanto todas las noches. A veces en la escalera. A veces detrás de la ventana del baño. A veces justo afuera de mi puerta. Con esa respiración que suena como si estuviera goteando agua. Pero lo que más miedo me da, lo que realmente me hace pensar en mudarme, aunque no tenga dinero, son las voces pequeñas. Antes eran pasos, luego risitas. Ahora son susurros. Susurros que dicen mi nombre. Mi nombre. Como si los niños invisibles de esas huellas se pararan afuera de mi cuarto y me llamaran con la voz entrecortada. La última madrugada escuché uno muy claro, tan cerca que parecía estar adentro de mi propio cuarto. Ayúdanos. Él sé que no es la Llorona. No puede serlo. No creo en eso. No creo en nada. Pero tampoco creo que esté imaginando todo. Porque ayer, cuando abrí la puerta para salir al trabajo, encontré algo nuevo. En la pared, alguien había escrito con lodo: "Regrésalos". Y las huellas pequeñas llevaban hasta mi puerta. Y se quedaban ahí, detenidas justo enfrente, como si todavía estuvieran esperando. Relato número 8. Voy a contar algo que todavía no sé cómo procesar. No sé si lo que viví tiene una explicación lógica o si simplemente estoy perdiendo la cabeza.
Y digo esto porque aunque toda mi vida he sido alguien racional, lo que pasó en esos días me dejó temblando cada noche. Y no solo por el miedo, sino por la sensación constante de que alguien me está observando. Todo comenzó una madrugada, llegando a casa después de un turno doble en la bodega donde trabajo. Me estacioné frente al edificio y al bajarme, escuché un sonido que me obligó a detenerme. Era un lamento, lento, profundo, como de una mujer cansada de llorar. Miré alrededor. Nada. Solo la calle vacía y ese viento frío que se cuela entre los postes de luz. Seguí caminando, pero el sonido no se detuvo. Al contrario, se hizo más claro conforme me acercaba al pequeño parque frente al edificio. Ahí, entre los columpios, estaba una figura sentada en el suelo. Una mujer, blanca, delgada, con el cabello tan largo que no se le veía la cara. Se me heló el cuerpo, no por lo que veía, sino por lo que escuchaba. El llanto. Ese llanto tenía un peso raro, desgastado, como si no fuera la primera vez que lloraba así. No dije nada, no hice nada, solo subí las escaleras sin voltear, sintiendo que en cualquier momento esa mujer iba a levantarse para seguirme. Esa noche no dormí bien. La segunda vez que la escuché fue aún peor, porque ya no estaba en el parque, estaba en el edificio. Eran casi las 2 de la mañana cuando un sonido me despertó. 3 golpes, secos, en mi puerta. Me incorporé, confundido, pensando que quizá era un vecino. Pero apenas puse los pies en el suelo, escuché el llanto, justo afuera. ¡Ay, mis hijos!, susurró una voz rasposa, casi como si se ahogara. Se me erizó la piel. No sé por qué, pero esa frase me revolvió el estómago. La había escuchado 1000 veces en historias, en videos, en relatos viejos, pero nunca dicho así, nunca tan real. Me acerqué despacio, sin atreverme a mirar por la mirilla. Los golpes dejaron de sonar, pero la respiración seguía ahí, pesada, cerca, como si la mujer estuviera apoyada contra la puerta. No abrí, no dije nada, solo esperé, con el corazón apretado, hasta que escuché pasos arrastrados alejándose por el pasillo. Cuando por fin pude dormir, ya estaba amaneciendo. Al día siguiente encontré algo extraño al salir. En el piso del pasillo, muy cerca de mi puerta, había un rastro de gotas, como agua, pero no había llovido, ni había tubería cerca. Y entre esas gotas, huellas pequeñas, de un niño, descalzo. Sentí un frío en la nuca, pero no dije nada. No le iba a contar eso a nadie sin sonar como un loco. Esa noche, por primera vez, cerré todas las ventanas antes de dormir. A la tercera noche las cosas se pusieron peores. Estaba viendo videos en el teléfono cuando escuché un ruido en la ventana de la sala. Un golpecito, luego otro, y otro más. Pensé que podía ser un pájaro, pero cuando moví la cortina, vi a alguien parada en la banqueta, mirándome hacia arriba. Era la misma mujer del parque. Mismo vestido claro, misma postura encorvada. Pero ahora la veía de frente, y la cara la tenía completamente cubierta con el cabello. El llanto subió de volumen de golpe, como si hubiera prendido un interruptor. Un llanto tan fuerte que sentí que vibraba en el vidrio. Me tiré al suelo instintivamente, como si eso sirviera de algo. Cuando me atreví a levantar la mirada, seguía ahí, fija, apuntando su cabeza hacia mi ventana. Y entonces levantó los brazos, no como pidiendo ayuda, no como llamando a alguien, sino como reclamando algo que se le había arrancado a la fuerza. Me arrastré hasta el cuarto sin atreverme a mirar de nuevo. El llanto siguió ahí durante casi media hora. Después,
Silencio absoluto. Para ese punto ya no estaba durmiendo. Me quedaba en vela, esperando, escuchando cualquier sonido. Y siempre escuchaba algo. Pasos en la escalera, golpes en las paredes, susurros que no alcanzaba a entender. Pero la cuarta noche ocurrió algo que todavía me persigue. Estaba sentado en el sillón, con todas las luces encendidas, cuando escuché un grito infantil, agudo, lleno de terror. Salté de inmediato y abrí la puerta. El pasillo estaba vacío, pero escuché pasos bajando las escaleras a toda velocidad. Bajé tras ellos. No sé por qué. Curiosidad, instinto, estupidez, lo que sea. Cuando llegué al primer piso, la puerta del edificio estaba abierta, y en el marco había una mano pequeña marcada en lodo. Me temblaron las piernas. Un niño había estado ahí, o algo con la forma de un niño. No salí, no me atreví. Subí otra vez, pero antes de entrar a mi departamento, escuché un sonido justo detrás de la puerta. Un llanto bajito, y luego una frase que alguien susurró con una voz que no conocía. No los encuentro. Y juro por mi vida que esa voz no era la de la mujer, era la de un niño. Corrí a encerrarme. Desde esa noche, la situación dejó de ocurrir y empezó a quedarse. Las huellas pequeñas aparecían ocasionalmente cerca de mi puerta. El llanto ya no se escuchaba en la calle, se escuchaba dentro del edificio. Y el peor detalle era que a veces sentía que alguien caminaba dentro de mi departamento cuando yo estaba acostado. No ruidos fuertes, no pasos obvios, solo un crujido, un ligero roce, como de un niño moviéndose con cuidado. Sé que no era la Llorona. Sé que no puede ser, pero tampoco sé cómo explicar lo que pasó la última madrugada. Eran las 3:14 a.m. Me desperté sudando, sin saber por qué. El departamento estaba en silencio, hasta que alguien tocó la puerta. Oh penido, oh tapa. Pero mira la imagen. Se le acercó con las manos temblando. Una mujer empapada estaba de espaldas, inclinada hacia el piso, como si estuviera revisando algo en el suelo. Y junto a ella, 2 niños, uno a cada lado, los 2 de espaldas, los 3 inmóviles. ¡Ay, mis hijos!, dijo la mujer sin levantar la cabeza. Retrocedí, sin poder emitir un sonido. Los 3 giraron lentamente hacia la puerta al mismo tiempo. Muy lento, inhumanamente sincronizados. Los niños levantaron las manos y golpearon la puerta con las palmas abiertas. «Ábrenos», susurraron. Sentí que algo dentro de mí se rompía. No abrí, no dije nada. Solo escuché cómo los 3 se alejaron pasillo adentro. Esa fue la última vez que los vi, pero no la última que los escuché. Porque a veces, justo antes de dormir, escucho 3 golpes suaves en la pared junto a mi cama. No en la puerta, en la pared, como si hubieran encontrado otra entrada. Gracias, una noche más, por escuchar los relatos de La Llorona en la comunidad del Susurro. Suscríbanse si los han disfrutado de verdad y apoyen a la comunidad. Adiós, hasta que nos volvamos a ver.